Me llamo Alan Ramiro Manning y soy de Estados Unidos. Soy gringo mexicano, soy mitad mexicano, austriaco y viajando por el mundo dibujando. Empecé en México para descubrir mis raíces. Ya llegué a Europa, ya tengo 2 meses acá y estoy terminando este tour aquí. Ya regreso a Estados Unidos y voy a seguir a Sudamérica. Hago urban sketches, dibujos en locación, acá viajando. Y estaba haciendo una residencia artística en México. Estaba usando antes fine liners o microns, pero solo traje papel de acuarela, grano grueso, y no funcionaba para nada. Entonces ahí empecé a comprar los estilógrafos, porque los plumas fuentes se pueden en cualquier papel. Pues cuando empecé, hace ya 5 años. Y bueno, ya estoy viendo en estas plumas de Esterbrook que tiene la punta needle point. Y por eso usamos los microns, los fine liners, porque son muy finos. Y si puedo hacer esta punta en ese tipo de papel, wow, puedo hacer todo. Y ya empecé a usar los food nips también. Yo dibujo normalmente lo que está enfrente de mí. Entonces estuvimos caminando y vi que tenemos este tren. Normalmente me gusta dibujar arquitectura y ese tren es tipo arquitectura, tiene las líneas así. Ya sabía que me encanta dibujar desde 8 o 9 años. De ahí, sociedad dice que artistas viven muy duro, ¿no? Es difícil. Entonces pensé, bueno, arquitectos lo necesitamos y también son artistas que hacen bocetos y todo. Entonces eso cuando empecé y quiero ser arquitecto desde 9 años, estudié, empecé mi carrera, hice 6-7 años trabajando en arquitectura, pero me encanta viajar. Arte, urban sketching, es un vehículo para viajar. Entonces voy a mezclar los dos. Pensé, tengo que dedicar mi vida en esta época a esto. See the Lines nació en Barcelona. Cuando empecé 9 años pasado estudiando arquitectura, nació de necesidad. Y cuando estudiante no me pagaron de prácticas, ya se terminó todo mi dinero. Pero llegué a España con la intención de ser maestro de boceto, de dibujo, pero de mucha fiesta, de no tener el hábito, no empecé. Entonces cuando terminó el tiempo y dinero, pues pensé, lo necesito hacerlo. Entonces empecé a hacer las copias de mis primeros dibujos y puse las copias de postales aquí. Puse 6 euros, 3 euros, no sé. Y ahí en ese primer día gané suficiente para comer por 2 semanas. Y sí, Lance empezó así, como veo que en la vida siempre estoy viendo líneas, como a qué dibujar, perspectivas y líneas de conexión con gente, líneas de conexión con Dios. Pero siempre hacíamos los dibujos, siempre on the side hustle, haciendo así Lines. Hice un viaje de 4 meses a Asia y regresé y dije, pues en 5 años planteé la semilla de que quiero viajar así como estoy haciendo, viajar hasta Argentina y enseñar, ser maestro de arte y arquitectura. Estoy viendo dibujos durante el viaje, estoy haciendo colaboraciones. Estaba trabajando con firma de arquitectura y ellos tienen una PR agent y le preguntaron qué plumas te gustas, la firma. Dijeron, pues habla con Alan, es artista de esta oficina. Ya acabo de empezar mi viaje. Entonces ya fue como 2 semanas, 1 mes de estar afuera de viaje. Se separé de la oficina. Pero siguió en contacto con ese público. Seguimos en contacto. Le dice que estoy en un World Tour. Y ya eso creo que vea que de arte se puede abrir las puertas de arte. Ya estamos en la Urban Sketching comunidad, estamos empezando con las plumas fuentes. Es importante para mí tener mínimo 3 medidas en cada dibujo para tener la profundidad. Empecé mi viaje, muchas plumas, ya veo con 8 meses viajando que solo estoy usando 4 o 5. He estado en México 5 meses para integrarme, a viajar y conocer mis raíces. Pero cuando llegué a Italia vi que hay mucho detalle en las fachadas. Pensé, pues tengo que cambiar mi estilo porque no puedo empezar a controlar el detalle. Entonces empecé a cambiar mi estilo. En esas fachadas veo las sombras primero y ya de ahí escojo qué quiero poner en los detalles. Cada lugar pregunta diferente estilo. Esta es de Geneva, más rápido. Esta es en
distinta y lo demás muy fluido, más ligero. Esto fue en Istambul. Esos detalles lo hice después, pero la mayoría de la energía estaba de ahí. Lo que busco es volúmenes y luz, sombras. Y si ves las sombras, esos también son volúmenes. Es como una relación. Cuando empiezas una relación, estás de pasos. Y yo veo a buscar un lugar para dibujar, es muy íntimo. Y ya cuando lo descubro, es como un love. Mucha gente tiene bucket list. Yo no tengo un bucket list. Yo pienso con experiencias, conozco gente y hablo con gente y dicen, tienes que ir a este lugar. Y si me llama, voy. Nunca digo algún día, porque algún día es ningún día.